Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickitón, donde vamos a hablar de los sets de Harry Potter previstos para verano de 2023. Este vídeo lo grabé inicialmente el fin de semana del 7 de enero, con una lista donde no tenía los nombres de los sets, pero menos mal que me he esperado, ya que Promobricks ayer filtró el nombre de muchos de los sets. Ser conscientes de que son filtraciones y rumores, y por lo tanto nada es definitivo, aunque cuando lo hizo Promobricks suele ser cierto. También antes de comenzar me gustaría comentar que el 90% de vosotros no está suscrito, por lo que si encontráis en cualquier momento el vídeo entretenido y os gusta, una suscripción y un like ayudaría un montón a este pequeño canal a seguir creciendo y a mí para continuar con la motivación, que vamos creciendo súper bien. Todos los sets de la siguiente lista que voy a comentar a continuación están previstos con fecha de salida para el 1 de junio o 1 de agosto. Todavía no ha sido confirmada esta información ni por los leakers ni por Lego, obviamente. Lo más probable es que tengamos pues una mezcla, sin descartar que a lo mejor alguno también pueda salir en septiembre. Esto más adelante se va avanzando, se van retrasando, ya veremos. Vamos a empezar con la lista teniendo en primer lugar el set 76414, cuyo nombre es Expecto Patronum, siendo este set de 64,99 € y el número de piezas que tendría serían 754. Hace 3 años, creo que fue por 2019, ya tuvimos un set con el mismo nombre, pero era basado en El prisionero de Azkaban, aquella escena en la que pues Harry hace ese conjuro cuando está con Sirius Black y demás. Entonces no tendría mucho sentido que en tan poco tiempo saquen un set que esté basada en la misma localización y que además tenga mayor precio y más número de piezas. Tiene pinta que va a ser más grande. Por lo tanto, está cogiendo fuerza el rumor de que se trate de un set basado en la película de las Reliquias de la Muerte. ¿Y por qué es esto? Porque, por ejemplo, el siguiente set, el set 76415, con un precio de 80 €, bueno, 79,99, se llama La Batalla de Hogwarts y su número de piezas es de 730. Yo en el vídeo que grababa la semana pasada comentaba que la oleada tenía pinta de venir muy fuerte con las Reliquias de la Muerte, así que ya veremos qué va saliendo y ya a lo mejor podríamos tener 2 sets de las Reliquias de la Muerte en estos 2 primeros. Continuamos con el set 76416. Tendrá un precio de 64,99 € y en total 599 piezas y se llama Quidditch Trunk. Para el que no lo sepa, trunk significa baúl o cofre en inglés y básicamente parece que será el baúl donde se guardan las pelotas con las que juegan al Quidditch. Ya veremos si este set puede resultar interesante o no, ya que para mí, aunque yo no compro sets de Harry Potter, gastarme 65 € en un set así, a lo mejor me lo preferiría gastar en otras cosas, pero ya veremos. A mí me suelen gustar que haya minifiguras. El set 76417, con un precio de 429,99 €, cuidado, agarraos, parece estar casi confirmado que va a ser el banco de Gringotts. Podría ser una locura de set y de edificio por ese precio, con un interior muy detallado, incluso pudiendo contar con una promoción, como ya pasó con la Torre Eiffel, que estaba pues una habitación de la Torre Eiffel que te daban aparte si la comprabas, pero esto es pura especulación, como toda la lista realmente, aunque son filtraciones y no rumores, y sabemos que esto no puede ser así, y este es el que menos confirmado está de toda la lista, aparte de los que veréis que hay alguno que no tiene nombre, que pues poco confirmado tienen, ¿no? El siguiente set sería el 76418, del que no tenemos confirmación del nombre, pero sí una especulación, y podría tratarse del calendario de Adviento, ya que cuenta con 227 piezas y tendría un precio de 44,99 €. Por lo tanto, entraría en ese espacio perfectamente. De ser así, este set saldría en septiembre, con el resto de los calendarios de Adviento. Pero el precio me parece un poco caro, ya que yo compré el de Star Wars este año y recuerdo que pagué unos 35 €, no 45, pero es probable que también yo esté confundido o que donde lo compré, que fue en el Corte Inglés, no lo vendiesen tan caro. El set que viene a continuación ya vuelve a subir el precio, siendo el 76419, tratándose de un set de 18 años o más, eso dicen, no está tan claro del todo, con un precio de 159,99 € y 2.660 piezas, que me parecerían una locura por ese precio. Entrando ya en la parte más especulativa, uno de los rumores que más fuerza va tomando es que se trata del autobús de Night Bus, que es aquel autobús ese de color morado en el que se sube Harry en las reliquias, no, en el prisionero de Azkaban, porque pues que ve un lobo, se sube y va por ahí por Londres a toda leche, pues podría ser ese autobús, que es un autobús creo que de color morado y podría estar muy guay. Si es tan grande, ya sacaron uno hace un tiempo que era más delgadito, intuyo que era más barato, pues ahora a lo mejor sí que le hacen un poco de interior, meten alguna cama por dentro, la verdad que estaría súper guay. Con ese número de piezas yo creo que es bastante posible. El set 76420 es un set con un precio de 39,99 € y un total de 403 piezas. Podría ser una figura construible del Duende Dobby. Haría referencia a la escena en la que hace volar una tarta en la cabeza de la mujer del jefe del tío de Harry o algo así, creo que era, no me acuerdo muy bien quién era esa mujer, pero es bastante probable que esté basado en esa escena, por lo tanto también venga con una pequeña tarta. Avanzamos al set 76422, de nombre desconocido, pero sí sabemos que tiene un precio de 89,99 € y
834 piezas, mientras que el set 76423 tendría un precio de 129,99 euros y un total de 1074 piezas. Finalmente, para terminar con esta lista, tenemos varios brickheads, siendo el primero el 40616 de Harry Potter más Cho Chang por 19,99 euros. El segundo, 40617, sería de Draco Malfoy y Cedric Diggory. Y finalmente, por 9,99, el 40618 Kingsley Shacklebolt, o como se diga, aquí seguro que lo he fallado, he dicho mal el de Cho, pues diré mal este. Y con esto habríamos comentado la lista al completo, pero me gustaría comentar alguna cosilla antes de terminar. Me parece una buena lista en cuanto a precios, pero me faltaría algún set un poco más barato. Tenemos bastante diversidad, eso es cierto, pero algún set que no sea brickheads por 20 o 30 euros nunca está de más. Pasa un poco lo contrario que pasaba inicialmente con la lista de Star Wars, que todos eran por debajo de 45 y no había sets caros, aunque en el último vídeo, si lo habéis visto, habréis visto que esto ha cambiado. En cuanto a cómo puede ser la oleada en general, ya he dicho al principio que está cobrando mucha fuerza la idea de que saquen muchos sets basados en las reliquias de la muerte, por lo que estaré encantado de ir contándoos si esto es así o no. Muchas gracias por quedaros en el vídeo. Como siempre digo, no dudéis en dejarme en los comentarios vuestra opinión y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.